¿Qué tal? Hoy estamos en este programa, esta suerte de conversación que hacemos aquí, que emitimos aquí en el canal de Twitch para entender el mundo al detalle. Ya sabéis que este tipo de programas que emitimos por ahora en calidad semanal son grabados previamente. Son una suerte de conversación, una suerte de charla entre miembros del equipo de Descifrando la Guerra y también con colaboradores del proyecto para poder analizar en un entorno más sosegado, más tranquilo, más de reflexión si se quiere, como digo, charlando, comentando, haciéndonos preguntas, para entender en profundidad aquellas cosas que os contamos en los directos de actualidad y que analizamos en las distintas redes sociales, ¿no? Esta especie de conversaciones que son una extensión, si se quiere, de los análisis que hacemos en la página web muy a menudo y que muchos de vosotros pues podéis leer porque formáis parte del equipo. Mi compañero Pablo del Amo, en los artículos Europa no puede seguir siendo el vasallo de Estados Unidos y la decadencia de la Unión Europea, decía lo siguiente, y lo leo textualmente porque nos sirve perfectamente a modo de introducción de lo que vamos a charlar hoy. Decía mi compañero, los últimos coletazos del momento unipolar estadounidense han supuesto el nacimiento de un nuevo sistema internacional basado en la aparición de otros actores fuertes que luchan por la primacía y la influencia en el mundo. En este contexto resalta China, principal rival de Estados Unidos en la competencia por el liderazgo económico y tecnológico. Pero también ha supuesto el resurgimiento de Rusia como potencia global, además de la creciente importancia de India o el crecimiento de potencias medias como Turquía. Pero ¿dónde queda la Unión Europea en estos escenarios? Para el proyecto europeo ha supuesto un shock la llegada de un mundo en el que la geopolítica, las relaciones de poder y el poder duro son la ley a la hora de relacionarse con otros países. Europa, como adalid del libre comercio y del mundo basado en reglas, ha visto cómo su visión no tenía arraigo en el resto del globo. Al contrario de lo que se esperaba hace décadas, el nuevo sistema internacional es mucho más desordenado, con muchos actores que no se rigen plenamente por el dominio de ninguna superpotencia. Estos actores medianos han ganado preponderancia e independencia al perseguir sus intereses. Estamos siendo testigos de un mundo cada vez más inestable, donde el poder duro se usa cada vez más para resolver las cuestiones internacionales. En otras palabras, una creciente competición global que ha visto el ascenso de China como potencia capaz de disputar la hegemonía estadounidense. Y añadía, también mi compañero Pablo, también han emergido nuevos actores, como India, Turquía, Brasil o Arabia Saudí, que centran sus políticas en su propio interés, en muchos casos contrario al de Occidente. En este sentido, la vuelta de una Rusia asertiva ha puesto en entredicho los pilares del equilibrio de poder europeo con la invasión de Ucrania. Bajo estas dinámicas, la Unión Europea prometió un despertar geopolítico que nunca se produjo. Estas líneas que, como digo, escribió mi compañero Pablo del Amo en esos dos artículos que tenéis disponibles en nuestra página web son una introducción perfecta a la conversación que vamos a tener hoy, en las que a través de las reflexiones, sobre todo de, como digo, de nuestro compañero Pablo, vamos a intentar entender cuál es el papel que ha venido jugando en los últimos años la Unión Europea en un contexto de cambio acelerado de las dinámicas geopolíticas y del mundo tal como lo conocemos, con el traspaso, con el paso de un mundo o un sueño, en cierta medida unipolar, a un escenario multipolar. Vamos a poder debatirlo, contrastar un poco miradas y sobre todo conocer en mayor profundidad la mirada que mi compañero tiene a este respecto. Así que les saludo ya a mi compañero Pablo del Amo, que lo tenéis aquí en pantalla conmigo. ¿Cómo estás, Pablo? Tenemos hoy que charlar, bueno, muchas cosas. Eso es, nada, muchas gracias. Y bueno, la verdad es que este tema es, creo que es el primero que te propuse o el segundo, porque bueno, como ya sabréis todos los que me seguís en tanto en Twitter, artículos o en Twitch, pues es un tema del que siempre me gusta mucho hablar y del que yo creo que podemos sacar unos análisis interesantes y conclusiones relevantes, ¿no? A ver cómo se da la conversación. Efectivamente, porque por supuesto en el seno de muchos otros debates que tenemos, debates estructurales, ¿no? Conversaciones estructurales sobre cómo se organiza el sistema mundo hoy, evidentemente con cuestiones como la de Pivot to Asia, que será para otro capítulo, con cuestiones como la emergencia de China, que será en sí misma para otro capítulo, bueno, con tantas cuestiones que tendremos que charlar aquí tranquilamente porque dan mucho de sí, pues la posición de la Unión Europea no parece estar clara. Tú hablas a menudo de, bueno, utilizas términos como decadencia, utilizas términos como
bueno, es vasallo de Estados Unidos, ¿no? Que no se puede seguir siendo vasallo de Estados Unidos. No sé hasta qué punto podrías profundizar esta idea. Es decir, qué papel, o más bien, más que papel, qué peso tiene la Unión Europea en un contexto dominado antaño por Estados Unidos, en aquel sueño unipolar, y en el que se suman otros actores, lo decías, ¿no? Como China, como Rusia, potencias intermedias como Turquía, o incluso veremos a ver proyectos como BRICS en el escenario internacional, pero en el que, por supuesto, Estados Unidos ya no es el único polo, ni muchísimo menos, y la Unión Europea no termina de emerger como un polo, sino como una suerte de acólito de un Estados Unidos que cada vez tiene mayores dificultades para imponer su ley en términos internacionales. Mm. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es explicar un poco o intentar esbozar en términos un poco generales qué es la Unión Europea, ¿no? Porque al final yo creo que hay que entender que la Unión Europea no es ni mucho menos un conglomerado de países o una confederación de países o es un país solamente, o una potencia, por así decirlo, al uso, ¿no? Es al final, es una unión de 27 Estados miembros que en realidad en su origen tenía un objetivo simplemente comercial. Bueno, simplemente es plenamente comercial, ¿no? Recordemos que nació mediante el Benelux y la unión de Italia, Francia, Alemania para pues, quitar las aduanas, las tarifas y crear un mercado interior del acero y el carbón. Luego, evidentemente, todo eso a lo largo de décadas ha ido complejizándose muchísimo con nuevas instituciones, por ejemplo la Comisión Europea, que la coordinan los tratados, el Consejo Europeo, que es donde se reúnen los líderes de los países, de los 27 países que ahora mismo hay en la Unión Europea, pasaron de 6, como he dicho, a 27, y luego pues el Banco Central Europeo, etcétera. Es decir, que ahora mismo la Unión Europea es un mastodonte burocrático con miles de funcionarios que digamos que tienen como capital prácticamente Bruselas, pero bueno, también está Estrasburgo, luego está Frankfurt como sede del Banco Central Europeo, y ese mastodonte, pues burocrático, pues tiene pues muchísimas competencias en el día a día para nuestros ciudadanos españoles europeos, por ejemplo, la raíz económico, comercial, leyes, el derecho europeo tiene prevalencia sobre el derecho nacional, muchas cuestiones competenciales, etcétera. Pero, claro, aquí la cuestión es que al final es una institución o una organización que nace con ese objetivo comercial y de momento no hay, digamos, esa traducción en de verdad en que la Unión Europea sea una potencia geopolítica al uso, porque no lo es realmente una potencia geopolítica, como ha dicho la introducción. em, Ese poder duro que tienen otras potencias, otros estados, no los tiene la Unión Europea porque no tiene esas herramientas, porque no tiene esas competencias. Tiene la competencia de pues, ordenar, por ejemplo, inducir a sanciones a, por ejemplo, a Rusia u otros países, pero eso tiene que ser después de un consenso entre los 27 Estados miembros. No es, digamos, que la Comisión Europea pueda o tenga la competencia, por ejemplo, de realizar sanciones sobre un país. No, tiene que ser un consenso entre 27 Estados miembros. Por eso es importante tener en cuenta que no es una potencia geopolítica del uso y por eso tiene muchas dificultades a la hora de poder sobrevivir en este entorno mucho más inestable, geopolítico, militarizado, etcétera, porque no tiene esas competencias. La cuestión es, te lo digo en muchos artículos, es que las competencias están transferidas en defensa, en seguridad, en política exterior a los Estados miembros, los 27 Estados miembros. Y en ese sentido, al final, cada Estado miembro tiene esas competencias, se guarda esa soberanía nacional y son ellos los que marcan la agenda en muchos casos. No, son ellos los que tienen, cada propio Estado miembro tiene su propia política exterior, tiene su propia política de defensa, puede haber en muchos casos semblanzas o puede haber pues sinergias, pero en muchos casos también hay pues posiciones entre Estados miembros que son antagonistas entre ellos. Y claro, ahí es muy complicado poder realizar primero una toma de decisiones rápida y luego poder juntar un consenso suficiente para poder tomar acciones decisivas, ¿no? En algunos escenarios. Lo podemos ver por el caso de Israel, por ejemplo, la política que tiene hacia Oriente Medio, pero bueno, también ha causado fricciones a Ucrania y en otros muchos escenarios, las relaciones con Estados Unidos, con China, etcétera, y por tanto, esa es la gran dificultad, en grosso modo, que tiene la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que al final,
ya terminar con la cuestión del vasallo o no, esto lo que ha provocado es, para poder en marcha una Unión Europea como potencia geopolítica, hace falta unas reformas enormes, un cambio de pensamiento estratégico muy grande. Mucho trabajo, muchos recursos, porque se necesita también un esfuerzo fiscal importante, o al menos un esfuerzo intelectual y de intentar poner consensos sobre la mesa y crear instituciones o nuevas herramientas. Es decir, que estamos hablando de una reforma total o incluso de que a lo mejor la Unión Europea ya no va a ser la misma. Después de eso, no va a ser la misma o va a ser un proyecto totalmente diferente. Y por tanto, ante todos estos esfuerzos y estas cuestiones que requieren largo plazo, reflexión, etcétera, pues es mucho más cómodo transferir tu seguridad y el liderazgo o tus capacidades a una potencia, digamos, mayor o que puede ejercer como líder, ¿no?, de tu bloque de Occidente, en este caso que es Estados Unidos. Y eso es lo que ha ocurrido, es lo que ocurre, y esto es una dinámica que entraña muchos problemas que luego podemos hablar de ello, pero digamos que esta es la principal dinámica y el principal problema, ¿no? Que al final la Unión Europea, debido a su propia incapacidad y debido al propio acomodo, ¿no?, de la situación actual para ellos, prefiere transferir dichas competencias, prefiere transferir su seguridad a Estados Unidos y que ejerza Estados Unidos como líder del bloque occidental, ¿no? Es en esta política de bloques que estamos viendo en esta que dicen nueva Guerra Fría 2.0. Bueno, en realidad podríamos decir que la Unión Europea nunca quiso disputar a Estados Unidos el papel de liderazgo dentro de ese bloque colectivo de dominio internacional que Estados Unidos supo imponer después de la Segunda Guerra Mundial, aprovechó la debilidad relativa de los Estados europeos para ponerlos debajo de su paraguas, es decir, para establecer una alianza que no era igualitaria, por supuesto, en términos internacionales, porque estaba pensada para la dominación del sur global, para la presión de los actores contrahegemónicos en aquel momento, principalmente la Unión Soviética, pero también las potencias, o perdón, los proyectos socialistas emergentes. En cualquier caso, Estados Unidos nunca pretendió que incluso internamente fuese un proyecto igualitario, siempre pretendió que los actores que habían sido las potencias imperialistas durante finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, pues Francia, Alemania, Bélgica, Japón, estuviesen bajo su paraguas y no que fuese una alianza en términos de igualdad. Pero evidentemente la renuncia definitiva o el hecho de que Europa nunca haya tenido una voluntad o un empuje de proceder a liderar ese bloque, habla de su debilidad relativa con respecto a Estados Unidos. Una debilidad que algunos actores, entiendo yo, Pablo, que planteaban o pensaban que con la integración europea podría cambiarse la balanza en ese sentido, es decir, que si la Unión Europea lograba una integración mucho mayor de lo que ha llegado a tener en algún momento, es decir, una suerte incluso en el horizonte de máximos de esos Estados Unidos de Europa, podría llegar a competir dentro de ese bloque por el liderazgo con Estados Unidos. Lo que pasa, Pablo, es que, y yo aquí te lanzo una siguiente pregunta disparadora, yo no sé incluso si las élites políticas europeas, es decir, si los grandes tomadores históricos de decisiones en la Unión Europea, en los distintos estados de la Unión Europea, tienen incluso un deseo, una voluntad de eventualmente, o sueñan con la posibilidad de tomar el papel de liderazgo frente a Estados Unidos en ese bloque de alianzas. Ni hablar, por supuesto, el debate de si Estados Unidos permitiría eso. Yo soy enormemente reacio, pero bueno, es otra cuestión. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Hay incluso algún debate? ¿Hay incluso sectores que planteen vamos a ir hacia un horizonte en el que dominemos a Estados Unidos? Es decir, en el que nosotros seamos la clave de empuje, incluso en esos Estados Unidos de Europa, llegado ese escenario, o ni siquiera se plantea, porque a menudo la impresión que da es esa, que incluso los más optimistas de la integración europea quieren mayor integración europea, pero no para confrontar con Estados Unidos o no para disputar a Estados Unidos el rol de liderazgo dentro del bloque, sino simplemente para mejorar su posición relativa en aspectos que van más allá de la alianza con Estados Unidos. Claro, aquí la cuestión es, ya nos metemos en el ajo de las distintas visiones que hay de los Estados miembros o incluso de personas, analistas libres que hay en la Unión Europea. La cuestión es, como he dicho, hay 27 Estados miembros, cada uno con su política interior. Luego es que tampoco hay una visión de consenso general. Hay un consenso, pero no hay, digamos que a la hora de buscar un horizonte para esta Unión Europea en este contexto geopolítico, pues hay muchas visiones, hay muchas formas de ver la Unión Europea y el proyecto europeo, porque no es lo mismo lo que piensan en Suecia, lo que piensan en Polonia, que lo que piensan en España o en Francia. Es decir, hay muchas pulsiones
y luego, pues, algunas de otras se toman camino, toman peso en decisiones y en hechos, y otras que no, que se quedan en el cajón. La cuestión de la integración europea está siempre ahí. Quiero decir que siempre hay voces dentro de la Unión Europea que piden un mayor poder militar, ese ejército europeo, ¿no? Que del que siempre se habla, pero que al final se queda en nada. Bueno, Está de intentar, Macron digamos. fue el protagonista en su momento de esa línea. Y lo sigue siendo hoy. Sí, pero esto es algo que lleva mucho tiempo. Esto quiere decir que no es una idea nueva, lo del ejército europeo. Pero bueno, básicamente es buscar una integración en temas de seguridad y defensa, pero también eso de momento está más paralizado de lo que parece ser. Hay muchos llamamientos, pero realmente no va a haber un consenso. Es prácticamente ahora mismo, no diría imposible, pero muy complicado, ¿no? Lo que pasa es que hay ciertos consensos en otros ámbitos, por ejemplo, en la unión fiscal, en la unión más económica, que sí que pueden servir como clave de bóveda para una futura mayor, mucho más integración del bloque. Que haya, digamos, más capacidad de la Unión Europea para, por ejemplo, emitir deuda, emitir esos eurobonos, para pues, la cuestión de la política de defensa o para el mismo los fondos Next Generation, ¿no? de la pandemia. Por tanto, hay, digamos, muchas pulsiones entre esa visión europea de federalismo, ¿no? De buscar ese federalismo, y luego otras de que la Unión Europea es un proyecto económico comercial y que las cosas políticas, las cosas más de decisión de soberanía popular de soberanía nacional tiene que dar exactamente los Estados miembros. Em, Realmente dentro de la Unión Europea, dentro de los Estados miembros, no hay una voz que diga que la Unión Europea vaya a ser ni mucho menos predominante de Estados Unidos. Lo que se busca es lo que tú has dicho, que esa distancia relativa entre ambas potencias, por así decirlo, pues se vea, digamos, acortada, y que sobre todo que la Unión Europea no tenga tanta dependencia de Estados Unidos. Esos son, digamos, que es la pulsión que hay más extremista en cuanto al bloque Unión Europea como un bloque soberano, o como un bloque, digamos, que ejerza su propio polo de poder. Muy complicado, porque al final, esto es, por ejemplo, lo has comentado Macron, sí, efectivamente, la tesis de Macron es la Unión Europea tiene que ser un polo mucho más independiente, porque no puede depender de Estados Unidos, que al final tiene sus propios intereses en cuanto a, pues, evidentemente, la cuestión de China, la confrontación con China y otros lugares en el sur global, o incluso en Ucrania, o a nivel económico-comercial, en muchos ámbitos, o energético. Quiere decir que al final lo que no se busca, digamos, alejarse de Estados Unidos. Lo que se busca es reducir esas dependencias. Igual que tampoco se busca en muchas de las estrategias ahora mismo, que se llama el de-risking, ¿no? Con China, que no es desacoplarse de China, sino es favorecer la autonomía, mejorar la autonomía dentro de la Unión Europea, e intentar reducir dependencias con China como bloque comercial y económico, ¿no? Al final hay muchas de esta globalización que ahora mismo pues cada vez se está volviendo más proteccionista, y que pone más en relieve el Estado más que es pues la liberalización, el libre comercio, etcétera. Pues lo que se busca es un poco dar marcha atrás a eso para intentar favorecer una mayor potencia de las capacidades en producción, industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay, de verdad, no hay una voz o una reflexión profunda de verdad no, nosotros no estamos alineados a ningún bloque, nosotros no vamos a ejercer digamos, de acólito de Estados Unidos, nosotros no vamos a tener nuestra propia política independiente. No, no, eso no es, eso además estaríamos en un estadio muy, muy lejano. No hay eso, lo que hay es ciertos llamamientos a una mayor independencia de Estados Unidos, pero sin irte de las líneas maestras estratégicas de Washington. Es decir, de cierta independencia, pero sin irte de las políticas estratégicas, que tampoco es lo que quiere Estados Unidos, porque Estados Unidos evidentemente quiere una Unión Europea fuerte, relativamente fuerte, sobre todo en el ámbito más militar y política exterior, pero porque lo ve dentro del margen de esto forma parte de mi bloque de hegemonía, y necesito que mis aliados sean relativamente fuertes, sean capaces de poder ayudarme en una confrontación con China, o que sean capaces de contener a Rusia, ¿no? Pero no buscan que la Unión Europea tenga una autonomía estratégica, ni mucho menos, y de hecho es algo que ha pasado a lo largo de la historia.
Ahí tengo, de hecho, tengo ejemplos en varios artículos de, por ejemplo, Madeleine Albright, de la Administración Demócrata, allá por creo que era el 90 y pico, en un foro de la OTAN, diciendo que ellos no estaban de acuerdo con que la Unión Europea tuviese capacidades estratégicas propias y que lo mejor era que la industria militar y la industria de defensa siguiese estado supeditado, evidentemente, a la OTAN y evidentemente a Estados Unidos. Y eso es lo que. Y siguen estando en esa pantalla. Quiero decir que eso así es lógico. Quiero decir, nadie quiere que tu subalterno, tu acólito, vaya por libre. Bueno, estamos grabando, recordad, o estamos emitiendo más bien, un programa que es en diferido. Ya sabéis, esto es una de las novedades que tenemos últimamente, estos programas que emitimos en diferido, es decir, que no vamos a poder estar atentos al chat, esto es una excepción, generalmente nosotros emitimos en directo, pero de vez en cuando hemos decidido, una vez a la semana, quizá veremos si incluso dos, emitir estos programas grabados previamente, en los que pues charlamos con miembros del equipo o con colaboradores sobre cuestiones bueno, de su expertise, ¿no? Sobre aquellas cuestiones que nos cuentan generalmente en los directos, no solo de actualidad, sino también en los artículos de la página web y en otras instancias en las que nos van explicando pues cómo se mueven las dinámicas globales, ¿no? En el caso de Pablo, sabéis perfectamente que ha tocado, entre otros muchos temas, muy de cerca la cuestión de la integración europea, la cuestión de la posición de la Unión Europea en el sistema mundo, y estamos charlando con él de hoy en estos momentos. Todavía nos queda mucho programa por delante, pero recordad que incluso aunque este programa sea en diferido, nosotros la mayoría de programas pues van a seguir siendo en directo, y aunque no vamos a poder agradeceros ahora porque no estamos físicamente aquí, esto está siendo grabado previamente, pues que podéis apoyarnos aquí en el canal de Twitch, ya sabéis, con las suscripciones, las de Prime, que son totalmente gratuitas, que ahora se ha cambiado un poquito la forma en la que podéis darnos ese apoyo, se ha visto un poquito escondida, pero todavía si le dais a ver si lo encuentro por aquí, mejora tu suscripción, suscribirse gratis y ahí suscribirse con Prime, vais a poder darnos ese apoyo totalmente gratuito a aquellos que tengáis una suscripción de Amazon Prime. Es básicamente enlazar la cuenta y pasáis a ser suscriptores aquí en el canal de Twitch sin que os cueste absolutamente nada, porque lo tenéis incluido en vuestra suscripción de Amazon Prime, pero a nosotros económicamente pues nos ayuda igualmente. Y si no, también podéis suscribiros con las suscripciones de toda la vida, las suscripciones de pago en el canal de Twitch, podéis renovar las suscripciones, podéis donar bits y por supuesto, ya lo sabéis, podéis suscribiros en nuestra página web, en descifrandolaguerra.es, vais al apartado de suscripciones y vais a encontrar los distintos planes. El plan básico, el plan premium con todas las ventajas, la newsletter semanal, los artículos exclusivos, los seminarios, todo, y ese nuevo plan embajador, para que, aparte de ser, pues, suscriptores premium, podáis recibir esa tacita únicamente para los embajadores, que es básicamente un plan que se parece a un mecenazgo, para quienes queráis apoyar más al proyecto. Como digo, esto está grabado previamente, esto es un programa, una especie de conversación que hacemos con los compañeros charlando de estos temas, entonces no estamos pudiendo estar atentos al chat porque no estamos físicamente aquí. Esto ha sido grabado previamente, pero en cualquier caso, quienes os suscribáis en este directo, os lo agradeceremos en cuanto os volvamos a ver por aquí por el chat. Así que podéis igualmente interactuar para ver si os está gustando también este formato. Que no sé si este será el primero que emitamos, lo que sí puedo decir es que es el primero que estamos grabando, aunque no sé si es el primero que hemos emitido. Y bueno, nos podéis decir qué tal os está, si os está gustando y tal. Aunque no estemos físicamente, estamos atentos al chat ahora mismo. Alguien va a estar, no sé si yo u otra persona, está ahora mismo atenta o atento al chat y puede contestaros por escrito a lo que estéis poniendo. Bueno, estamos hablando, como digo, con Pablo del Amo, con nuestro compañero, sobre cuestiones vinculadas a la Unión Europea, sobre todo sobre el papel de la Unión Europea en el mundo, en las últimas dinámicas del sistema mundo, en esa transición de ese sueño unipolar estadounidense a ese orden multipolar en el cual la consolidación de China como gran actor contrahegemónico, que va en contra del proyecto histórico de las élites estadounidenses, que aquí tantas veces hemos dicho que su principal prioridad es siempre contener o incluso buscar el colapso de aquellos actores que se erijan como actores contrahegemónicos al poder estadounidense, ¿no? Básicamente, Estados Unidos siempre intenta ser el gran hegemón y para ello tiene que contrarrestar el poder de aquellas potencias que justamente comprometen su dominio internacional. Así como durante la primera mitad del siglo XX
fueron las potencias imperialistas que disputaban a la propia Estados Unidos su poder, por ejemplo, en América Latina, pues las potencias europeas. Después de la Segunda Guerra Mundial y de haber conformado ese bloque de alianzas con las expotencias imperialistas a las que por guerra o por omisión había básicamente vencido porque tenía un poder relativamente muy superior, se enfocó a la contención o a la presión o a la búsqueda del colapso de la Unión Soviética, el gran actor contrahegemónico de Estados Unidos y el socialismo internacional, consiguió el desmembramiento de la Unión Soviética, hubo 10, 15 años de sueño unipolar hasta la definitiva emergencia de China y la consolidación de ese pivot to Asia que debatiremos en otro debate, que sabéis que es uno de los conceptos que nosotros más usamos en nuestros análisis. ¿Y dónde queda establecida la Unión Europea en ese contexto? Pues es lo que estamos charlando con nuestro compañero Pablo, que por cierto, en el artículo de la decadencia de la Unión Europea, tú hacías un foco muy importante en la cuestión económica, en aspectos como el PIB per cápita relativo con incluso estados de Estados Unidos, ponías el ejemplo de Ohio, de Arkansas en relación a Francia, hablabas también de que la Unión Europea se está quedando atrás en términos de empresas tecnológicas, decías de hecho, cito unas pocas líneas textualmente, la Unión Europea se encuentra a la zaga en cuanto a las principales empresas tecnológicas, las universidades más importantes o la capacidad de fabricación de semiconductores. Ha descuidado su sector tecnológico en los últimos años, en contraste con Estados Unidos, China, Japón o Corea del Sur. Toda esta reflexión, Pablo, y toda esta debilidad relativa de la Unión Europea en relación al líder de su bloque, que es Estados Unidos, esa imposibilidad al punto de que ya ni se plantea que la Unión Europea pueda competir el liderazgo con Estados Unidos, e incluso esa debilidad relativa con otros actores del bloque como Japón o como Corea del Sur en aspectos como el tecnológico y por supuesto debilidad relativa con respecto al gran actor contrahegemónico que es China, y veremos incluso si en relación a Rusia en el campo militar, pero por supuesto de lo que estamos hablando en el campo económico, hasta qué punto es así, es decir, cómo influye la debilidad económica europea relativa con estos actores y qué datos puedes ofrecernos a ese respecto. Sí, justo además quería, o sea, justo que me parece muy bien que hayas comentado esto o introducido este tema, porque justo quería hablar de esto, porque creo que una de las cuestiones más importantes que debemos tratar aquí es ese asunto de, bueno, de que yo hablo de la decadencia de la Unión Europea, no solamente yo, evidentemente, no soy ni mucho menos el que está alertando sobre esta cuestión, pero es un hecho que la Unión Europea o el espacio europeo lleva viendo desde hace 2 décadas aproximadamente una regresión, no solo en la cuestión de influencia internacional, sino también en el plano económico, comercial, tecnológico. Es decir, cada vez el espacio europeo es menos influyente, tiene menos capacidades, tiene menos poder y cada vez es más dependiente de otras potencias, ¿no? Y cada vez se está quedando más a la zaga de otras potencias, de otros, incluso de otros bloques que se forman y, digamos, bastante claro, ¿por qué Estados Unidos tiene como uno de los objetivos principales de su política y su doctrina que has comentado antes, el pivot to Asia? Porque Asia-Pacífico se ha convertido ahora mismo en la región geopolítica más importante del mundo, en detrimento de Europa. Y yo creo que el artículo básicamente trata sobre eso, analizar, evidentemente de una manera más superficial que me hubiera gustado, porque al final el formato es el que es, pero ¿por qué se está produciendo esa decadencia europea? ¿Qué horizonte puede esperar si no se hace nada o si sigue la misma tendencia? Y cuáles son los datos, ¿no?, que lo reflejan. Y si quieres, pues traigo un par de datos que los comento en el artículo, pero para que veamos cómo, digamos, esa decadencia o esa ralentización, ese decrecimiento en muchos casos, pues sobre todo respecto a Estados Unidos, que yo creo que es lo más interesante, pues se puede vislumbrar, ¿no? Porque al final los datos suelen venir bien. Es verdad que sin contexto hay que cogerlos con pinza, pero yo creo que el contexto lo estamos dando. Así que, por ejemplo, Em, mira, el según datos del Fondo Monetario Internacional, en los últimos 15 años, la economía de la eurozona son los Estados miembros que usan el euro, es decir, no son los 27, son los Estados miembros que usan el euro dentro de la Unión Europea. Medida en dólares, ¿vale? La economía ha crecido en torno al 6%, la eurozona, frente al 82% de Estados Unidos. Lo que comentabas antes del PIB per cápita, porque ha habido mucha alarma desde hace tiempo, ¿no?, sobre cómo el PIB per cápita de Estados Unidos ha crecido muchísimo en comparación de los Estados miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, en el año 2000, Francia tenía un PIB per cápita superior al de 14 estados de Estados Unidos.
estando a la altura de Ohio o Carolina del Sur. Más de 2 décadas después, es decir, ahora mismo, en la actualidad, Francia ha retrocedido 11 posiciones y su PIB per cápita está más cerca de Arkansas. Quiere decir, además la mayoría de países del bloque comunitario, es decir, de la Unión Europea, se encuentran por debajo de los estados de la potencia norteamericana en cuanto a PIB per cápita. Otro dato, este dato yo creo que es muy interesante, sobre todo para analizar a continuación el peso económico de la Unión Europea respecto a su pasado, de cómo ha decrecido ese peso económico. La cuestión es que la Unión Europea es cada vez más pobre. Actualmente, relativamente, quiero decir, en cuanto a otras potencias. Actualmente representa el 18% del gasto mundial, frente al 28% de Estados Unidos. Es una disminución respecto a la cuarta parte, ¿no?, de hace 15 años. En ese sentido, los salarios y el poder adquisitivo de los ciudadanos europeos ha bajado en los últimos años, desde 2019 un 3% en Alemania, un 3,5% en Italia y en España y en Grecia un 6%. Mientras tanto, en Estados Unidos los salarios reales han crecido un 6%. Esto también es producto en muchos casos de esa década de austeridad, ¿no?, tras la crisis económica, que hizo que muchos ciudadanos europeos vieran cómo su poder adquisitivo decrecía constantemente, ¿no? Es verdad que ahora mismo el paradigma económico ha cambiado, ¿no? Esa austeridad pues no está tan clara, ¿no?, que como receta esas reformas neoliberales o digamos, de adelgazamiento del Estado, ¿no? Ahora digamos que se buscan otro tipo de approach, ¿no?, más dentro del keynesianismo, ¿no? Pero bueno. En cuanto al sector tecnológico que has comentado, Edu, pues mira, por ejemplo, tengo el dato de que la Unión Europea, en su conjunto, pues solamente invierte un 2,27% de su PIB en I+D, frente al 2,40% de China y el 3,45% de Estados Unidos. Recordemos que las nuevas tecnologías, el I+D es un medidor bastante interesante para ver cómo tecnológicamente de fuerte es una potencia o un bloque, ¿no? Como vemos Sí, y además al frente. perdona que te corte, Sí, no sí, sí, solo tranquilo. no solo es un medidor para ver eso, sino también es un medidor para Mm. analizar la temprana capacidad de las distintas economías de diversificarse. Y esto es un consenso de numerosos economistas, o sea que el grado de capacidad de una economía se mide en el grado de su potencial diversificación. Y evidentemente, en el año 2024 es la inversión en tecnología lo que te posibilita la diversificación. Entonces, en ese sentido, también nos permite medir eso, que es una clave central para entender las cuestiones más estructurales de las economías nacionales y regionales. Mm. Y claro, y dentro de esa tecnología, esas economías modernas, lo más, digamos, relevante, una de las cuestiones más relevantes es la cuestión de los chips, que antes lo has comentado. La producción de chips, tanto a nivel de diseño, nivel de propiedad intelectual y nivel ya de producción industrial. Y aquí, nuevamente, la Unión Europea está completamente a la zaga. Europa ahora mismo solamente produce un 10% de los chips del mundo, que son principalmente para aplicaciones industriales y de automoción, pero ni siquiera en muchos casos son los chips, digamos, de más alta tecnología, porque los de más alta tecnología están diseñados por las empresas estadounidenses, que luego, evidentemente, están luego producidos en masa por las principales plantas en Taiwán, ¿no? Por eso también es muy importante Taiwán, tanto a nivel geoestratégico militar contra China, como a nivel económico, industrial, tecnológico, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Luego, y como antes comentado, es que dentro del bloque Estados Unidos hay otras potencias como Japón y Corea del Sur que son líderes tecnológicos en ese sector. Y hay que tener en cuenta que los chips son importantísimos, son fundamentales para las economías modernas. Porque al final es no solamente cuestiones de ordenadores, cuestiones de móviles, cuestiones de aparatos electrónicos, sino es que incluso militares, sino también electrodomésticos y básicamente eh, todo lo que los principales productos a nivel de valor añadido que hay ahora mismo en el mercado, prácticamente, ¿no? Es todo que además es una carrera muy interesante, una competencia tecnológica, económica entre China y Estados Unidos, que yo creo que ahí es una de las principales dinámicas, ¿no?, del mundo geopolítico actual, y que nuevamente la Unión Europea se encuentra a la zaga. Y eso digamos que es una de las, digamos, otras demostraciones de cómo en muchos sectores clave la Unión Europea no está, digamos, no está entre los líderes, ¿no? Y tiene mucha dependencia de Estados Unidos y de sus socios asiáticos, ¿no?
Y por seguir en el campo de lo económico, sobre todo bueno, de la infraestructura productiva más bien, Europa también tiene limitaciones severas en el campo de lo energético y dependencias muy Ujú. importantes que tú también has tratado y que en su momento cuando estalla la guerra o la guerra en suelo ucraniano entra en una nueva etapa con la invasión rusa, sabíamos que la dependencia del gas ruso iba a ser un actor importante que además, bueno, abrió, bueno, una serie de discusiones estructurales con respecto a la Unión Europea centrales, porque entiendo, Pablo, que la relación que tiene la Unión Europea con sus recursos energéticos y sobre todo con los recursos energéticos de otros actores internacionales explica en gran medida la relativa debilidad que tiene, pues eso, con actores como Rusia. Claro, es que aquí una de las principales, digamos, debilidades, ¿no?, que se apunta al proyecto de la Unión Europea y que se dice que la Unión Europea no estaba preparada para el mundo de hoy, son dos cuestiones. Por una parte, que la Unión Europea, al ser una potencia exportadora, pues se basa su poder en el comercio, ¿no? De hecho, es la principal potencia comercial. ¿Qué pasa? Que en este, digamos, mundo más geopolítico, donde se está produciendo cierta desglobalización y se están, digamos, debilitando más las cadenas de suministro, pues eso es no una debilidad, pero puede ser un motivo de riesgo respecto a la dependencia que se tiene, ¿no?, de este campo, ¿no?, de las exportaciones. Por otro, está la cuestión que esas exportaciones, sobre todo en el campo de Alemania, ¿no?, que es la principal potencia europea y es el núcleo industrial europeo, es digamos, el motor económico, ¿no? Se basaba ese modelo alemán en la exportación a China, mercado chino, mercado chino, y cada vez estás buscando depender menos, como esa estrategia de risking, ¿no?, por el miedo a China como, digamos, cada vez una potencia más tecnológica, más fuerte, etcétera, y contrahegemónica de Estados Unidos, y luego el gas barato ruso, es decir, la energía barata, que provenía de los gaseoductos rusos, ¿no? Se te está yendo una parte, que es la exportación a China, y luego tienes la cuestión de que la guerra de Ucrania ha supuesto que tengas que cortar buena parte de todo lo que venga de los gasoductos rusos, ¿no? Porque todavía se sigue comprando gas a Rusia, pero por los contratos que había anteriormente, pero más GNL, que es gas natural licuado, que es más caro. Más caro. Claro, eso lo que ha hecho es que los costes de producción hayan aumentado considerablemente, sobre todo en las industrias que requieren energía de alta intensidad, y eso lo que hace es que, en definitiva, que la industria europea sea tenga menos competencia, o sea, menos competente, perdón. Y esto es una de las razones por la que, por ejemplo, Alemania está en un proceso eh, bastante de regresión económica o, digamos, de poner en duda su modelo. Y al final, como, como núcleo industrial, si a Alemania le va mal, al resto de la Unión Europea también, por el hecho de que es el principal socio comercial en muchos casos de todos los Estados miembros. Y esa es una de las tendencias que vemos en Europa, ¿no? Ese fin de la energía barata rusa, además, lo que ha hecho es propiciar una mayor dependencia con Estados Unidos, que ha aumentado muchísimo las importaciones de gas natural licuado de Estados Unidos a Europa. Por tanto, tienes no solamente la cuestión seguridad, bueno, económica, tecnológica, la cuestión del liderazgo militar, geopolítico, sino también la cuestión energética. Y además, la cuestión es, si, la in- si, la- si, si no eres capaz de tener una industria competente o con más competencia, al final, esa industria no va a poder sobrevivir. A no ser que estés regando de dinero continuamente, que es lo que está pasando en muchos casos en Alemania. Lo que pasa es que si no es competente, efectivamente, no va a durar en el tiempo. Y esto es así. Y ese es el problema que también está teniendo Alemania. Que además, en los Estados Unidos ven como otros países como China o, por ejemplo, Estados Unidos, la administración Biden, con esas políticas, esas leyes de regar de dinero, de subvenciones a todas, digamos, a sus industrias, e intentar crear, digamos, la industria del futuro, la industria más verde, pues al final eso provoca que en muchas industrias o muchas empresas europeas
vean como mucho más, digamos, un futuro económico beneficioso, mejor, Estados Unidos, ¿no? El ambiente empresarial de Estados Unidos mucho menos rígido, más liberal en el sentido de acceder a las subvenciones y al final, poco a poco, ese peso económico, ese peso industrial, pues de Europa vaya decayendo, ¿no? Y ese es uno de los problemas que tiene también Europa a nivel económico industrial y que no tiene fácil resolución, evidentemente, porque además tenemos otra cuestión, que es que nosotros pensamos que en muchos casos la industria verde o la industria de las renovables es que está mucho mejor desarrollada en Europa o en Estados Unidos, pero no es verdad. Por ejemplo, hay una clara dependencia de China también. Por ejemplo, la industria de los paneles solares, que la industria de los paneles solares chinos destruyó a la industria europea. Y si quieres hacer esa transición verde, digital, etcétera, la economía, vas a tener que depender de China en muchos casos. Por lo que he dicho, de que tiene la tecnología y además tiene las materias primas críticas, que eso es también otro ámbito que es bastante importante porque, por ejemplo, países como China tienen prácticamente el monopolio de, por ejemplo, materias primas críticas como las tierras raras, que son fundamentales para este tipo de tecnología. Por tanto, la Unión Europea tiene ante sí unos desafíos bastante importantes y eh, si no realiza un plan estratégico de largo plazo, puede verse que esa tendencia a la baja siga creciendo. Fíjate, y además en el campo geopolítico, decías, ¿no? Subtitulabas, digamos, dentro del artículo de la decadencia de la Unión Europea, que era que Europa es un enano geopolítico. Y decías, voy a volver a Sí, citarte textual, el principal problema para la Unión Europea es que ha sido Estados Unidos quien ha ejercido el liderazgo del apoyo a Ucrania, independientemente de las disputas internas en Estados Unidos a este respecto. Y decías, es el armamento estadounidense el que se ha mostrado diferencial para el ejército ucraniano, en particular los sistemas antiaéreos, la artillería y la munición. Europa es incapaz de llenar el vacío de Estados Unidos, y esto es más una cuestión de voluntad política que de capacidad, principalmente por la mentalidad europea de que Washington siempre va a ejercer como el protector. Esta mirada de la Unión Europea en relación a Estados Unidos, que la vemos en muchos otros aliados, tanto coyunturales como estructurales de Estados Unidos a lo largo del globo, en Asia-Pacífico, la mirada de Japón y de Corea del Sur o de Taiwán o de Australia con respecto a Estados Unidos es esa misma, ¿no? Es la del protector. Pero esto pudiera tener un cierto sentido, porque en el caso de Japón, de Taiwán y de Corea del Sur, es cierto que Estados Unidos ejerció en efecto como protector en términos de injerencia, pero en fin y al cabo como protector en relación a Corea del Norte y a China en uno y en otro caso. Es cierto que en el caso de Australia, como un actor un poco aislado en su región, o en el caso de Japón, que pierde la Segunda Guerra Mundial, pues también pudo tener un cierto sentido, pero ¿cómo se explica que desde la mentalidad de los países de la Unión Europea se acepte esta lógica de que Estados Unidos es geopolíticamente el protector? Yo entiendo que tendría un cierto sentido, tuvo un cierto sentido después de la Segunda Guerra Mundial, porque los países europeos necesitaron, esa era una cuestión ineludible, ponerse bajo el paraguas estadounidense para llevar a cabo sus procesos de refundación capitalista, de refundación de sus estructuras nacionales y de sus infraestructuras, y que tuvo un cierto sentido estratégico aceptar una sumisión incluso al orden planteado por Estados Unidos para facilitar el apoyo de Washington a los proyectos de reconstrucción europea, pero qué sentido tiene hoy que aquel continente que albergó los grandes estados imperiales, albergó los grandes imperialismos del principio del siglo XX y finales del siglo XIX, que se lanzaron a la conquista económica de América Latina, que se lanzaron a la conquista física y económica del continente africano, física y económica del continente asiático, física y económica de Oceanía. ¿Cómo se explica que hoy ni siquiera se planteen abandonar esa lógica de que si no están bajo el paraguas estadounidense, no hay forma de que se protejan de lo que para los actores europeos es percibido como amenazas existenciales, que sabemos por otra parte que son pues aquellos actores que pongan en cuestión el orden eh, basado en los privilegios por parte de los países europeos en términos internacionales. ¿Cómo se explica? Que no puedan sino aceptar el rol de protector de Estados Unidos. Todo en realidad tiene mucho que ver o tiene, digamos, gran explicación tras el fin de la disolución de la Unión Soviética. Es verdad que tras la Segunda Guerra Mundial, como tú has comentado, pues esa subalternidad era algo actual, ¿no? Quiere decir que Europa estaba destrozada
tras la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos se había erigido como el principal hegemón, ¿no? Luego, evidentemente, pues la Unión Soviética estaría ahí, pero el principal hegemón sigue siendo Estados Unidos, ¿no? En una Europa destruida que además, pues, gracias al Plan Marshall, pues empezó a volver a reconstruirse, a volver a tener esa influencia, esa capacidad económica, ese bienestar, ¿no? Y luego, pues bueno, también interesaba en muchos casos tener a Estados Unidos como aliado para evitar estaba la amenaza del comunismo, ¿no? Como posiciones, como ideología, digo, de que que el comunismo pudiera, digamos, gobernar esos países, y luego ya estaba la amenaza militar que suponía la Unión Soviética, lo que produjo que durante la Guerra Fría los presupuestos militares de los países de Europa Occidental fuesen muy altos ante esa amenaza, ¿no? Que había de una posible guerra, ¿no? Estaba esa amenaza no solamente nuclear, pero también de que en algún momento la Unión Soviética pues, pudiese invadir o hubiese una guerra directa con la Unión Soviética, ¿no? Lo que pasa es que ante la caída de la Unión Soviética se produce un nuevo paradigma, ¿no? El paradigma es un momento unipolar estadounidense, el fin de la historia, ¿no? De que ha ganado por fin el bloque capitalista liberal y por tanto ya a partir de aquí comienza una nueva historia, por así decirlo, en la que estos valores democráticos de la democracia liberal, pues iban a ser adoptados por todo el mundo y eso iba a ser la dinámica a partir de entonces, ¿no? Entonces, ante ese escenario, ¿por qué los estados europeos debían tener unos presupuestos tan grandes de militares? No tenía sentido. Y lo que ocurrió fue un pacto, por así decirlo, que se llama también la cuestión de los dividendos de paz. Es decir, los presupuestos militares de los Estados miembros empezaron a bajarse, a rebajarse, a reducirse, y pues con ese dinero supuestamente pues se introdujo más en el estado, a mejorar el estado de bienestar en algunos casos, aunque luego sabemos que no es así. Por lo que luego esas políticas liberales que luego hemos visto y cómo el Estado en muchos casos ha ido reduciéndose, ¿no? Pero bueno, digamos que la idea ya era de, ¿por qué no necesito ya tener una seguridad o tener un presupuesto militar amplio? Porque no hay ningún enemigo al que enfrentarse. Además tengo a Estados Unidos, porque Estados Unidos también forma parte de este plan, por así decirlo, de este acuerdo, que fue, no os preocupéis, europeos, por vuestra seguridad, porque ya estoy yo. Ya estoy yo como principal hegemón mundial, policía del mundo, ya estoy yo para velar por la seguridad de todos vosotros. Lo que pasa es que esas dinámicas han acabado. Han acabado y ahora es el propio hegemón, Estados Unidos, quien le dice a Europa que no puede seguir con este bajo nivel de producción militar o de gasto militar. Porque al final Estados Unidos está sometido a una competencia, como hemos dicho ya, con China, que es la que le puede disputar esa hegemonía en el principal teatro de operaciones geopolítico que es Asia-Pacífico, pero luego además tenemos el surgimiento de otras potencias revisionistas en cuanto a que están viendo que este nuevo orden internacional no les beneficia a Occidente porque es el que lo ha, digamos, construido. Estamos hablando de Rusia en este caso. Y ellos están poniendo en entredicho ese dicho orden. Y por tanto, Estados Unidos dice, nosotros no vamos a permitir que ninguna potencia, por muy consideremos que no está a nuestra altura, que es Rusia en este caso, que es más vista como un problema regional, no como internacional, pero digamos que no quieren que haya un precedente de que se pueda contradecir el orden internacional liderado por Estados Unidos. Y por tanto dice Estados Unidos a Europa, tú te tienes que encargar también de tu defensa. Tienes que ayudarme para contener estas amenazas en todo el globo, porque al final formamos parte del mismo bloque y necesito eso. Lo que pasa es que al final, políticamente dentro de Europa, vender un aumento considerable del presupuesto militar es complicado. Es complicado cuando, si nos traemos a los datos que he puesto antes, cuando el poder adquisitivo baja, cuando no hay de verdad una sensación de amenaza como tal, a lo mejor sí en Polonia o estos estados del este, pero no en Europa Occidental, en Alemania o en Francia, de verdad no hay sensación de que vaya una amenaza existencial que se necesite aumentar considerablemente los presupuestos militares. Por eso es muy difícil venderlo. Se está ahora con la cuestión de Ucrania, pero realmente no hay de verdad, no hay esa amenaza candente de que Rusia de verdad pueda invadir o llegar hasta Alemania, ni mucho menos. Por tanto, es muy difícil que se produzca dicho aumento militar. Además, luego hay una cuestión que yo creo que es la que vertebra todo este pensamiento más subalterno, es que es la falta de cultura estratégica
entonces, dentro de Europa. Es decir, esto también perfectamente lo podemos ver en España, ¿no? Es entender que hace falta una estrategia a nivel de política exterior, a nivel de visión de qué es la Unión Europea para como actor en el mundo, qué clase de Unión Europea queremos como visión del mundo. Y esto lo podemos ver perfectamente en Ucrania, cómo van cambiando continuamente los discursos hacia Ucrania, no se sabe exactamente qué puede pasar, qué no va a ser. Quiere decir que parece una carrera hacia el tiempo para ver qué ocurre y a ver si la situación mejora por sí sola. Pero no hay una estrategia detrás. Yo no sé cuál es la estrategia de la Unión Europea para Ucrania realmente, que es que sea que forme parte, que gane la guerra. Pero si quisiese ese es el objetivo, que gane la guerra, entiendo que pondría los recursos necesarios para ello, ¿no? No lo está haciendo. ¿Qué quiere la Unión Europea para la cuestión del norte de África? No se sabe. Es decir, digamos que hay indicios, hay, pues por ejemplo, algunos documentos como la búsqueda estratégica que dibujan ese horizonte o dibujan un mínimo de estrategia, pero en realidad en muchos casos son listas de deseos. Claro. Son listas de la compra o lista de los Reyes Magos. Porque no tienen en cuenta ni contrapartidas, no tienen en cuenta que una decisión tiene sus consecuencias y tiene contrapartidas. Tienes que tomar ciertas decisiones que a lo mejor a corto plazo no te van a venir bien, pero a medio largo plazo sí. Pero no hay, digamos, es una wishlist de lista de deseos, como he dicho, y no es de verdad una estrategia. La estrategia es diferente. No es poner las contrapartidas sobre la mesa, es dibujar de verdad un escenario estratégico, poner en consenso muchos pensamientos, y eso no lo hay en la Unión Europea. Y ese es el problema y por tanto, ante esa dificultad, esa falta de cultura estratégica, esa falta también de ese miedo que hay por ejemplo, por el desgaste político interno que hay, ¿no? Ese miedo de que al final tomar decisiones difíciles me conlleve terminar con mi gobierno, porque me echen de manera democrática, evidentemente, pues eso al final provoca que lo más cómodo sea estar con Estados Unidos. Y también porque hay dentro de la Unión Europea muchos sectores que no es una cuestión de comodidad ni mucho menos, es porque ellos creen firmemente que lo de verdad beneficioso para la Unión Europea o para ellos mismos es seguir estando a expensas de Estados Unidos. Eso hay una creencia evidente también. Es decir, que no es una cuestión solamente de falta de voluntad política, es también hay un pensamiento que dice, que defiende que lo necesario es estar con Estados Unidos porque es el campo del bien, es el campo del mundo libre y eso es lo que hay que hacer. Son muchos factores, en verdad es algo también que está muy arraigado. Bueno, llevamos una hora ya aquí de grabación, todavía nos queda un poquito de programa. Recordad que estos son programas en diferido, que estamos ahora estrenando. Este es el primero que grabamos, no sé cuál será en términos de emisión, no sé si es el primero que vamos a emitir o si va a ser el segundo, el tercero, el cuarto, no lo sé, pero ya sabréis y si no, os estaréis enterando ahora o lo habréis escuchado en los últimos directos, que seguro que lo hemos avisado, que con esta nueva organización aquí en el canal de Twitch, pues como mínimo va a haber un programa de estos cada semana, una especie de conversación, de charla con compañeros del equipo y con colaboradores en los que en diferido, más en la calma de no estar en directo, charlamos un poco más en profundidad sobre aquellas cuestiones que analizamos en nuestra página web, ¿vale? O sea, estos directos esta especie de conversación, de videoconversación, no deja de ser otra cosa que escuchar en profundidad lo que Pablo tiene para reflexionar, en este caso en relación a la posición de la Unión Europea en el mundo y que se conecta con numerosos artículos que ha publicado en nuestra página web. Así que aunque no estemos en directo, es por eso que no podemos estar atentos al chat, que no lo veréis en pantalla y que no estamos respondiendo a las preguntas. Sí habrá seguramente algún compañero o alguna compañera que esté atento al chat para responderos al menos por escrito a algunas cuestiones. Y recordad que igualmente la mayoría de trabajo aquí en Twitch va a seguir siendo en directo, por supuesto. Los directos por la noche, los directos de actualización al mediodía, los directos solo para suscriptores, todo eso sigue estando. Esto es más bien un contenido extra que hemos decidido ofreceros y que yo creo que está bastante interesante. Así que
ponernos por el chat si os está gustando. Y ya sabéis que si queréis apoyar este y el resto de contenidos, la forma sigue siendo la misma. Podéis suscribiros aquí en el canal de Twitch, podéis hacerlo en las suscripciones con Prime, que ahora están un poquito distintas, pero todavía se puede acceder a ellas. Básicamente tenéis que buscar un botoncito que dice mejora tu suscripción. Dentro de ahí tenéis que darle a suscribirse gratis y dentro de ahí tenéis que darle a suscribirse con Prime. Las suscripciones con Prime son suscripciones gratuitas para aquellas personas que tengan acceso a Amazon Prime, que paguen una suscripción de Amazon Prime. Pueden suscribirse a cualquier canal de Twitch, enlazando su cuenta de Amazon Prime con la de Twitch, sin que les cueste absolutamente nada, pero a nosotros económicamente nos ayuda. Aunque a ti no te cueste nada, a nosotros nos ayuda. Y también puedes optar por las suscripciones de pago o por regalar suscripciones o por donar bits o cualquier otra opción que aporte económicamente a este trabajo que hacemos aquí en el canal de Twitch y que sabéis que es totalmente independiente y que solo se sostiene gracias al apoyo que muchos de vosotros decidís darnos económicamente, además de venir, ver los directos, seguirnos y darle a la campanita, recomendarlo. Pues gracias a esos aportes económicos es que podemos hacer este contenido. Y si queréis apoyar a la estructura del proyecto de Descifrando la Guerra, pues ya sabéis cómo hacerlo. En la página web descifrandolaguerra.es, en el apartado de suscribirse, vais a encontrar los distintos planes. El plan básico y sobre todo el plan premium y el plan embajador. El plan embajador es básicamente un mecenazgo con un aporte económico extraordinario, pero en suma es el plan premium. ¿Y qué ofrecemos en ese plan premium? Pues la newsletter semanal, en la que os llega a vuestro correo electrónico lo más destacable, lo más destacado de esa última semana en las distintas regiones del mundo, sin los filtros de las redes sociales, os llega directamente ese resumen. Podréis acceder a los artículos exclusivos, la mayoría son en abierto, pero algunos de análisis los dejamos encerrado para aquellos que aportáis y que hacéis posible Descifrando la Guerra. Y también vais a poder acceder a los distintos seminarios. Es decir, esas clases, esos grupos de clases en los que distintos compañeros organizan, pues eso, como digo, seminarios explicando en mayor profundidad cuestiones de las que analizamos aquí en Twitch o en la página web y demás. Hemos hecho varios hasta el momento, los vais a encontrar en el apartado seminarios y yo creo que son muy interesantes. Cualquier aporte que nos hagáis, si lo hacéis en concreto hoy, es decir, si ahora os suscribís al canal de Twitch o a la página web, lo vamos a ver si nos lo decís por el chat. Es cierto que no vamos a poder, yo ahora no voy a poder agradeceroslo, ni Pablo tampoco, porque no estamos técnicamente aquí, esto está grabado anteriormente, pero en el próximo directo o ahora por escrito por el chat os lo podremos agradecer. Así que nada, gracias por hacer posible el trabajo de Descifrando la Guerra, que sin el apoyo económico vuestro, pues evidentemente no existiría porque es nuestra única vía de financiación. Solamente así conservamos plenamente la independencia que hace la diferencia y hace que Descifrando la Guerra pues sea el medio que es y que muchos de vosotros pues decidáis enteraros de lo que pasa en el mundo a través de lo que nosotros explicamos. Y volviendo ahora a la conversación, que estamos hablando sobre la posición de la Unión Europea en este mundo multipolar, estamos charlando con Pablo del Amo, ya lo sabéis. Le quería preguntar por uno de los conceptos que trata más a menudo en sus textos, ¿no? Que es ese concepto de geometría variable, como una posible salida o como una posible vía para que la Unión Europea tome cierto peso relativo, no solo con respecto a Estados Unidos, sino con respecto a otros grandes jugadores de la escala internacional. No sé si quieres explicar un poquito más en profundidad, porque este término siempre me ha parecido muy interesante y yo creo que a nuestra audiencia le servirá mucho para ver cuál es uno de los planteos que se ponen encima de la mesa para mejorar la posición relativa de la Unión Europea, esa geometría variable. Sí, a ver, la cuestión de la geometría variable no es solamente un concepto que valga para este caso. Por ejemplo, yo lo he utilizado en algunas ocasiones y lo he visto citado y lo he visto y lo he leído. Dice que tampoco es, evidentemente, no es un concepto mío, ni mucho menos. Por ejemplo, dentro de las relaciones dentro de los Estados miembros de la Unión Europea. Ahora explico, con este ejemplo, me voy a explicar lo que comentas, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea hay distintos bloques, ¿no? Distintos bloques, familias políticas, etcétera, ¿no? Familias europeas, por ejemplo, el, el eje franco-alemán, la nueva Liga Hanseática, ¿no? Digamos, grupos informales, más o menos constituidos en algunos casos, que ejercen como bloques de poder. Pues, por ejemplo, en muchos casos lo inteligente no es limitar solamente a aliados tradicionales dentro de la Unión Europea. Esto le pasa, por ejemplo, a España, que a lo mejor en muchos casos peca de solamente alinearse con los países del sur.
Pero es verdad que en algunos casos ha tenido vínculos o mayor relaciones, se ha posicionado o ha hecho alianzas estratégicas con otros actores que a priori no son digamos, aliados tradicionales, aliados históricos y que deberían defender intereses opuestos. En este caso, por ejemplo, ha hecho España en un caso se ha posicionado con Países Bajos, que entraría dentro de de la nueva Liga Hanseática, en algunos, pues por ejemplo, en presentar un non-paper, ¿no? En defender la idea de la autonomía estratégica abierta. Eso se llama geometría variable, ¿no? Intentar salirte un poco de tus esquemas tradicionales en cuanto a alianzas. ¿Qué digo con la Unión Europea? Pues lo que yo digo es, en este caso, que a lo mejor lo que hay que hacer es tener una aproximación, en este tipo de aproximación, más pragmático, más realista, en muchos casos, de no tener que estar alineado completamente siempre con Estados Unidos, por ejemplo. Yo creo que lo más claro a lo mejor es el conflicto en Oriente Medio con Israel, por todo lo que te está dañando en muchos otros escenarios, por ejemplo, con tus relaciones con el llamado sur global, ¿no? O incluso a nivel propio interno, ¿no? Ciertos estados miembros, ¿no? Que ciertas sociedades europeas que ven con bastante crítica todo lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? O en Oriente Medio. Claro, aquí la cuestión es intentar, para poder desarrollar este tipo de geometría variable necesitarías ser un polo de poder, un polo de potencia, porque al final tienes que tener capacidades y tener esa diplomacia o ese saber hacer, esa estrategia para poder virar en unos casos u otros, según la agenda, según el tema en cuestión que se ponga, pues poder mirar uno a otro lado. Otro ejemplo que puedo poner, yo creo que el ejemplo más claro que hay de este tipo de estrategias, ¿no? Que es muy interesante, es el de India, hemos hablado de la introducción de India, ¿no? Como una nueva potencia dentro de este marco de más multipolar, ¿no? India sigue una política exterior bastante pragmática y realista en muchos casos. Que ellos piensan que no tienen que alinearse con ningún bloque. Ellos lo que ejercen es un polo de política exterior independiente y ellos se alinean según la agenda o no la agenda o el tema o el conflicto o el escenario. Por ejemplo, India tiene una confrontación clara con China, ¿no? Histórica y, bueno, ellos, en este caso, pues se alinean con Estados Unidos, el bloque occidental, para contener a China. Estados Unidos quiere que India se una a su bloque, ¿no? Contra hegemónico y contra China. Por esa parte, bien, pero India lo que no hace es unirse en todos los escenarios con Occidente. Solamente lo que le interesa. Por ejemplo, sigue manteniendo sus relaciones con Rusia. Sí, porque tiene unas relaciones muy importantes a nivel de defensa o a nivel de diplomático, energético, también ahora, porque India compra muchos hidrocarburos a Rusia, a precio de oro en muchos casos, y, por ejemplo, en cuestiones diplomáticas, India nunca ha calificado la invasión de Rusia a Ucrania como invasión, y luego en las distintas votaciones en la ONU, pues se ha abstenido, ¿no? Por tanto, con Occidente se alinea en temas como contra confrontación con China, pero luego con Rusia, pues evidentemente no sigue la misma política de alineamiento con Occidente. También India se quiere posicionar como uno de los principales o líderes del sur global, ¿no? Llamado sur global. Ellos quieren, digamos, ejercer como vector de ese movimiento no alineado como lo era a lo mejor en la Guerra Fría, que de hecho India fue uno de los líderes de ese movimiento no alineado, pues en este caso India también quiere ejercer un rol relativamente similar, ¿no? Pero claro, por ejemplo, aquí India también va por otro lado. En la cuestión de Oriente Medio, normalmente el llamado Sur Global se posiciona a favor de Palestina y contra Israel. India no. India lo que hace es apoyado completamente a Israel por una cuestión de política interna. Ya sabemos que el nacionalismo hinduista dentro de India y de la India de Modi es muy fuerte, ¿no? Ha hecho una política de nacionalización respecto a digamos que el modelo israelí de un Estado y una religión, del Estado judío, pues también es un modelo que está incorporando India, ¿no? Con ese Estado hinduista. Y luego está la cuestión de que Israel es el principal exportador de defensa de armas a India. Por tanto, también está ese componente de pragmatismo geopolítico, ¿no? Digamos que eso es lo que yo creo que debería hacer
la Unión Europea en muchos casos. No que digo que tome el ejemplo de apoyar a Israel, como he dicho antes, o de apoyar a Rusia, sino que vire un poco, que tenga una agenda mirando a sus intereses. Como hace muchos, es que lo hacen además muchas potencias medias que hemos hablado antes, Arabia Saudí, Turquía, etcétera, que miran por sus intereses. Y no se circunscriben en muchos casos a un bloque monolítico, ¿no? Y yo creo que eso le podría venir bien, sobre todo en sus relaciones con China, ¿no? Porque porque lo que quiere Estados Unidos, como he dicho antes, es que confronte con China, pero a lo mejor a la Unión Europea, en términos económicos en muchos casos, no le viene bien. Luego, ¿qué pasará si hay un conflicto en el Asia-Pacífico? ¿Va a posicionarse la Unión Europea completamente del lado de Estados Unidos y va a empezar a enviar sanciones a China, lo que va a repercutir mucho internamente en la Unión Europea a nivel económico y comercial? Hay que mirar un poco esas cuestiones, ¿no? Luego también cuestiones en América Latina, bueno, en muchos escenarios del globo, ¿no? Digamos que esa es lo que yo creo que debería ser una estrategia más ganadora al final también reduciría la dependencia que se tiene con Estados Unidos, ¿no? Bueno, seguimos charlando además de este tema, la posición de la Unión Europea con respecto al sistema mundo, la comparación que ha hecho Pablo ahora con otros actores con respecto, o por ejemplo, como India, ¿no? Pero es cierto que la penetración de la Unión Europea, y esto me parece un tema muy, muy interesante, hemos tenido ejemplos recientes que ilustran la escasa capacidad de la Unión Europea de ejercer influencia incluso en aquellas regiones en las que históricamente la Unión Europea había tenido ya no solo influencia, sino directamente dominación e incluso dominación imperialista durante numerosas décadas, ¿no? El caso de Francia en la línea del Sahel, hemos visto una incapacidad bastante fuerte de sostener sus intereses allí después del ciclo de golpes de Estado. Hemos visto una dificultad muy importante de España para ejercer una influencia real en relación ya no solo a la Unión Europea, sino sobre todo a Estados Unidos con respecto a América Latina. España nunca ha logrado ni siquiera en ningún momento ha logrado volver a tener un peso siquiera cercano al que Estados Unidos ha tenido diplomáticamente en América Latina. Ha habido procesos específicos en los que España ha tomado una posición favorable a sus intereses, como los procesos de privatizaciones de países como Argentina, donde estuvo por delante incluso de los capitales estadounidenses, pero por norma general, Estados Unidos es el principal el actor que mayor capacidad tiene de hacer valer sus intereses en América Latina, recientemente en contraste con China, pero me refiero dentro de ese bloque de alianzas, ¿no? Ni hablar, por supuesto, que en Asia-Pacífico la Unión Europea ahí sí que juega un papel de total seguidismo de la línea estadounidense, ¿no? Que es el que marca evidentemente la línea general de actuación junto con otros actores como Japón o como Australia, pero siempre en condición eh, de liderazgo. Entonces ahora, Pablo, te transmito una pregunta un poquito más de perspectiva que nos cruza con las elecciones estadounidenses. No vamos a entrar de lleno, por supuesto, en la cuestión de las elecciones estadounidenses, porque por supuesto va a haber algún programa al respecto de este tema, como no podía ser de otra manera, pero sí te quiero preguntar cuáles son las distintas miradas que tienen los actores europeos respecto a Trump y respecto a Biden, y la mirada que tiene Biden y Trump con respecto a los actores europeos. Hay un tema crucial que es la mirada de la guerra en Ucrania, la apuesta de Trump por la delegación casi plena de la guerra en Ucrania sobre los hombros de los actores europeos, pero más allá de eso, y más allá de analizar las divergencias internas evidentemente que existen entre los distintos partidos políticos de los distintos estados de la Unión Europea, en términos estructurales, ¿cuál es la posición que juega o que jugaría un hipotético gobierno de Trump o un hipotético continuismo de Biden en los intereses de la Unión Europea y en esa idea de reequilibrar el peso de los dos actores de la Unión Europea y Estados Unidos en el seno de la alianza, que ya hemos dicho que no hay voluntad de que la Unión Europea en ningún caso se sobreponga o supere a Estados Unidos en liderazgo dentro del bloque, pero sí quizá habría actores que plantean al menos un reequilibrio en ese sentido. ¿Cómo juegan las elecciones estadounidenses en este debate que estamos teniendo, en esta conversación? Bueno, aquí la principal cuestión es que una posible vuelta de Trump a la Casa Blanca es vista en muchas capitales europeas con un shock tremendo. Es decir, es volver a la casilla del 2016 donde las relaciones transatlánticas se vieron
profundamente dañadas en muchos casos, ¿no? Por ese hacer política de Trump, ¿no? De considerar a la Unión Europea al final no un enemigo, pero sí un rival, sobre todo en el económico comercial, y luego de una política exterior de Trump que, que se basaba en el America First. América primero, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay una gran ceguera dentro de la Unión Europea, porque cuando ganó Biden, ¿no? Se vio como una vuelta a la normalidad, ¿no? De las buenas relaciones con Estados Unidos, de nuevamente Estados Unidos va a ser nuestro líder, ¿no? Nosotros vamos a poner bajo su capa y bueno, todo va a ir a la normalidad y ya los conflictos entre ambos pues no se van a acabar, ¿no? Esa vuelta a la normalidad, América ha vuelto y eso. Lo que pasa es que América no volvió, América ya cambió con Trump. Porque al final muchas de las políticas, por ejemplo, en Asia-Pacífico contra China ha sido una continuidad con Biden. Y de hecho Biden ha sido mucho más crítico, mucho más, perdón, agresivo contra China. A lo mejor no en términos comunicativos, discurso, pero en términos de acciones sí. Es decir, las sanciones contra China, el intento de dañar el tejido tecnológico chino, la cuestión de la guerra de los chips, ¿no? La Chips Act, ¿no? La de chips para que China no pudiese no pueda acceder a tecnologías occidental y luego de intentar además favorecer un bloque, eh, por ejemplo, con Japón, con Holanda y con otros países para que China no pudiese nunca alcanzar digamos, su potencial como potencia tecnológica, ¿no? Y luego, pues otros aspectos digamos, crear mejorar las relaciones con Japón, esa militarización de Japón, la cuestión de Corea del Sur, etcétera, ¿no? Y luego también ha habido otros episodios que demuestran que evidentemente que América vira por sus propios intereses siempre. Lo que pasa es que antes, digamos que estaban más alineados o digamos que América no se sentía tan amenazada, Estados Unidos se sentía tan amenazado como ahora, ¿no? Por ejemplo, con la retirada de Afganistán, el desastre que supuso, Estados Unidos fue por su lado completamente y no, en muchos casos, no habló con sus interlocutores europeos. Y eso dañó las relaciones. Luego también está la cuestión del AUKUS, ¿no? Esa alianza que hubo, que se fraguó en 2021 entre Estados Unidos, Australia, Reino Unido, para la compra de submarinos nucleares estadounidenses para Australia, ¿no? Que eso y lo que hizo fue cortar un contrato que ya tenían los franceses y eso provocó un incidente diplomático importante entre ambos países, ¿no? Es decir, que son varios ejemplos que muestran. Lo que pasa es que, evidentemente, para las capitales europeas es mucho mejor Biden que Trump, porque se espera que Biden siga dentro del marco de la OTAN o un mayor marco transatlántico y que eso no provoque, digamos, una disrupción y se espera que, por ejemplo, el apoyo a la Unión Europea para su militarización, su autonomía estratégica, para que esa autonomía estratégica esté dentro del pilar de la OTAN, siga adelante y, evidentemente, se espera que Estados Unidos siga apoyando a Ucrania. Lo que pasa es que eso es un error, porque es verdad que Trump ha dicho que no va a apoyar a Ucrania, o digamos que ha dicho que él va a hacer un acuerdo de paz. Tampoco no ha declarado o no se ha hecho público oficialmente cuál sería ese acuerdo de paz, pero se espera que evidentemente que Ucrania vaya a ceder territorios. Pero es que eso aunque gane Biden, se va a intentar producir desde Washington. Desde Washington se va a intentar que haya un acuerdo de paz porque en Washington no creen que Ucrania vaya a poder ganar la guerra o tal como se plantean los objetivos de Zelensky. Evidentemente las formas van a ser diferentes, que son importantes, ¿no? Las formas con Ucrania y con la Unión Europea van a ser diferentes, con Biden serían diferentes, pero el objetivo va a seguir siendo el mismo, ¿no? Em, Luego, evidentemente, dentro de la Unión Europea no quiere decir que todos los países vean con la misma preocupación la posible llegada de Trump. Por ejemplo, Polonia, que es uno de los países más atlantistas, ¿no? Además, más antirrusos, ¿no? Podría llamar la atención en este caso, pero bueno, ellos han declarado que si viene Trump a la Casa Blanca, que no sería ningún problema, que al final lo que está pidiendo Trump, lo que Estados Unidos, es que Europa se militarice y que si tú te militarizas, como en este caso está haciendo Polonia, que Trump ni Estados Unidos va a tener ningún problema contigo. Por tanto, hay ciertos sectores en la Unión Europea que
apoyarían una vuelta de Trump, como pasó también en 2016, ¿no? Dentro de más de la derecha, ¿no? Pero digamos que hay un shock, ¿no? Por volver a esa casilla de salida, por un Trump además que puede estar mucho más envalentonado y mucho más rabioso, ¿no? Tras todo lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años y que puede suponer un giro dramático de la política estadounidense hacia la Unión Europea, y hay verdadero temor que nuevamente demuestra que la Unión Europea no sabe qué camino quiere recorrer, no tiene una estrategia, porque esta cuestión debería haberse ya planteado hace años. Ya en el mismo momento en que ganó Biden las elecciones, reflexionar que podía llegar un elemento como, a lo mejor no como Trump o no Trump, ¿no? Pero otro elemento dentro del establishment republicano Pero es que que no fuese existían, tan o favorable. sea, además ya Claro, existían, es decir, no era una cosa como inimaginable. claro, quiero decir, es imaginar de que puede haber en la Casa Blanca una persona que no sea tan pro-europea. Que yo tengo mis dudas de llamar pro-europeo a Biden, pero bueno, quiero decir, digamos, no tener una figura que sea mucho más crítico con la Unión Europea, que sea mucho más conflictivo con la Unión Europea, y es que no tiene que ser Trump. Es decir, que si gana Trump ahora, puede llegar a otra persona, dentro de los republicanos incluso, que ellos, hay un sector importante del establishment republicano, que ellos es China First o Asia Pacífico First, de primero contener a China, y los demás asuntos en Europa me dan igual, o que se lo resuelvan los europeos, que para eso ya son mayorcitos y ya les he pagado yo la defensa durante mucho tiempo, que ese es el pensamiento que hay. Y claro, eso no es, el riesgo se va a mantener ahí, porque al final, como he dicho, es que Estados Unidos ha cambiado, y al final, en el momento en el que Estados Unidos cambia debido a la situación internacional, pues las piezas son diferentes del tablero y se tiene que pensar en otros términos, o intentar por lo menos pensar más allá, ¿no? De intentar del match ball, ¿no? Que parece que Biden se conservaba un match ball y ahora tenemos que volver a jugar otro partido, ¿no? Y volvemos nuevamente a esa casilla de volver a hablar de autonomía estratégica, de soberanía respecto a Estados Unidos, cuando vas a tener poco tiempo para establecerla y para desarrollarla, ¿no? Y por el camino has dejado muchas oportunidades y has tenido muchos errores que te pueden costar bastante caro. Bueno, 1 hora y media ya de grabación, ¿eh? Mm. Estamos aquí estrenando, como decimos, bueno, no sé si estrenando, porque lo que estamos aquí haciendo básicamente es la primera grabación, no sé si va a ser la primera emisión, pero sí la primera grabación de esta nueva sección aquí en el canal de Twitch, en la que básicamente charlamos, lo grabamos previamente para que sea un poquito más relajado, para que podamos profundizar un poquito más en aquellas cuestiones que nuestros compañeros en el equipo y colaboradores pues manejan en calidad de expertise. En el caso de Pablo del Amo, entre otras cosas, como ya sabéis, es la cuestión de la Unión Europea. Entonces hemos estado charlando aquí con él, analizando más en profundidad la posición de la Unión Europea en el mundo, en una dinámica internacional profundamente cambiante, como sabéis, en esa transición desde ese sueño unipolar hasta ese orden multipolar en el que nos encontramos en la actualidad, viendo cómo la Unión Europea afronta numerosas contradicciones en sus relaciones con Estados Unidos y en sus relaciones con otros actores que están enmarcadas en sí, en su alianza en términos de subordinación o de relativa subordinación a Estados Unidos, y hemos estado charlando de ello, por supuesto, con nuestro compañero Pablo del Amo. Sabéis que, aunque esto se emita en diferido, este programa en particular, esta especie de videoconversación, sabéis que el resto de contenidos, tanto los que ya hacíamos antes, los directos de actualidad, como el resto de contenidos que ya estaréis viendo que son novedosos aquí en la plataforma, siguen siendo en riguroso directo y podemos atender al chat en esos programas. En el caso de este programa, pues evidentemente no, porque lo hemos grabado antes de su emisión, por eso ni hemos estado respondiendo ni vamos a poder responder a vuestras preguntas. Probablemente algún compañero nuestro o yo mismo pues esté ahí respondiéndolas por escrito, pero en general ya sabéis que aunque este sea un contenido en diferido, podéis apoyarnos igualmente como lo habéis hecho siempre, a través de Amazon Prime. Sabéis que si tenéis esa suscripción a Amazon Prime podéis suscribiros de forma totalmente gratuita al canal de Twitch, pero a nosotros, aunque sea gratuita, nos ayuda igualmente económicamente muchísimo. La encontráis cuando le dais a mejor a tu suscripción, ahí dentro a suscribirte gratis y ahí dentro a suscribirte con Prime. Y si no, también podéis suscribiros con las de pago, con las de regalo o con las donaciones de bits, de cheers. Sabéis, por cierto, y si no os lo recuerdo, que quienes os hayáis suscrito anteriormente con Prime tenéis que renovar manualmente esa suscripción, porque cuando pasa un mes se caduca.
Básicamente, como digo, le dais a volver a suscribirse o a mejorar tu suscripción, suscribirse con Prime. Es manual, pero sigue siendo gratuito todos los meses que nos quieras dar esa suscripción. El resto son automáticas. Y que también podéis apoyarnos, sobre todo, a la estructura general del proyecto en descifrandolaguerra.es en el apartado de suscripciones. Ya lo sabéis, Descifrando la Guerra es un proyecto de análisis internacional totalmente independiente. No nos financia ningún partido político, ni Estado, ni entidad internacional, ni empresa, ni nadie que pudiera condicionarnos lo que contamos y cómo os lo contamos. Y para que eso siga siendo posible, necesitamos vuestro apoyo económico. En la página web vais a encontrar los distintos planes. El plan básico, el plan premium con la newsletter, los artículos exclusivos, los seminarios, etcétera, que lo vais a ver ahí en el apartado de suscripciones, y el plan embajador, que es una especie de mecenazgo, es básicamente el plan premium, pero con un mayor aporte económico por vuestra parte. Si queréis ser embajadores de Descifrando la Guerra, os damos a cambio una tacita que no está en venta, que solo la tienen los embajadores, pero básicamente lo importante de esta suscripción es que aportáis un extra económicamente. En cualquier caso, tanto si estáis suscritos como si no, aunque especialmente si estáis suscritos tanto aquí en Twitch como en la página web, os agradecemos enormemente hacer posible Descifrando la Guerra, porque sin vosotros, sin vuestro aporte económico, simple y llanamente, no existiría. Descifrando la Guerra no sería posible, se echaría al cierre y hasta luego, porque no podríamos hacer este trabajo. Así que gracias por el apoyo que seguro nos habéis estado dando en este ratito, en este programa. Sabéis que pronto volvemos a emitir en directo, por supuesto, eso no para. Esto es un programa que emitimos por ahora una vez a la semana. Veremos en función de si os gusta o no. Ponedlo por el chat, porque lo vamos a poder leer. Pues lo haremos más veces, de momento semanalmente. Vamos a seguir haciendo los programas de siempre, a las horas de siempre, ya lo sabéis, con la nueva programación, pero manteniendo los directos de las 8:30 de la noche, o de las 9, no sé, suele ser a las 8:30. Así que estad atentos, seguid al canal de Descifrando la Guerra y marcad la campanita. Y vuelvo a la pantalla compartida porque me quiero despedir, evidentemente, de mi compañero Pablo del Amo. Nos han quedado muchos temas que tratar, no solo de la Unión Europea, que lo increíble es que también nos han quedado cosas de la Unión Europea, sino de muchos otros temas, así que estoy seguro que esto va a ser la primera de muchas conversaciones que tendremos para esta sección de Descifra, me imagino, porque anda que no han quedado cosas. A medida que íbamos charlando a mí se me ocurría, joder, pues hay que hablar del Pivot to Asia, pues hay que hablar en profundidad de China, pues hay que hablar de la penetración de China en América Latina, e incluso estarás conmigo que han quedado cuestiones de la Unión Europea que hay que tratar en otros programas porque no hemos tratado todo lo que hay que tratar. Efectivamente, yo creo que era impensable, no era realista pensar que íbamos a poder tratar o hablar de todos estos temas en un solamente programa, pero bueno, este formato da para reflexionar en varios episodios. Pues será muy prontito sin duda. En las próximas semanas vendrán nuevos programas. Ya tenemos... todavía no los hemos grabado porque digo que este es el primero que grabamos, aunque no sé si el primero que emitimos, pero va a haber mucho más contenido. Si no lo ha habido ya, pues tenemos... bueno, seguro que estamos aquí con José hablando de Bukele, con Ale hablando de vete tú a saber qué, con Ángel hablando del conflicto palestino-israelí, no sé si con Ander hablando de China, con compañeros hablando de... no sé. Yo tengo que hablar de Corea, si es que hay que hablar de un montón de cosas, así que estaremos aquí en estos programas y en el resto de contenidos. Gracias a todos por haberos quedado, gracias por haber visto esta especie de conversación y nos vemos prontito. Y gracias una vez más a Pablo. Chao, chao.